qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Hoy son tiempos políticos, siempre son tiempos políticos, cuando dicen empezó la campaña, y nosotros los argentinos estamos de campaña permanente, me parece. Esa es una pregunta que le vamos a hacer al doctor Jorge Monjes, que hoy nos acompaña, le damos las gracias por estar en nuestro programa. Presidente del radicalismo entrerriano y diputado provincial, mandato cumplido. Sí, muy bien. Bueno, gracias. Y concejal también. Gracias a usted y al canal por la invitación. Todo esto pasó hace un tiempo. Yo me tomé unas merecidas vacaciones y me fui a Córdoba, en el momento en que el señor gobernador despertaba de su letargo y decía vamos a aplicar o vamos a hacer efectivo el tema de la ley de anticorrupción, está contemplado, la Fiscalía Anticorrupción, que está contemplado en la Constitución de la que usted tomó parte. Sí, señor. Y leyendo eso me encuentro con que usted es el autor del único proyecto, creo que hay. Bueno, fue el primero. El primero. Después, sí, estamos hablando de el artículo 208 de la Constitución Provincial, sí, que digamos manda a crear una Fiscalía Anticorrupción, digamos, en el ámbito provincial. Y bueno, yo presenté, si no recuerdo en qué año, pero debe haber sido 2000, fue el primero. Y bueno, quedó cajoneado y después presentó otro diputado que no sé si era cuando ingresó por la lista de Busti o después por la lista ya de Bordé, que es el diputado Zavallo de la ciudad de Viale. Presentó otro de características parecidas, ¿no? Y bueno, pues no se trató. Y ahora, bueno, bienvenido, no estoy al detalle del proyecto, pero bueno, bienvenido, más allá de que, bueno... ¿Pasaron cuánto? 14 años. Y sí, del 2008, sí, 14 años, ¿no? La verdad que ese es un tema que bueno, es una deuda que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia de Entre Ríos con los entrerrianos, del mismo modo que no se ha podido establecer, digamos, la figura del defensor del pueblo, porque bueno, no hay acuerdo, se ha ido postergando, digamos que son herramientas de control, Miguel, ¿no? En esta sociedad. Fíjese, yo creo que lo he dicho, no sé, hace bastante tiempo en algún programa suyo, me parece, pero lo he expresado en varias oportunidades. Cuando se reforma, se dicta una constitución, siempre todas las cláusulas apuntan al futuro, ¿no? Al futuro deseable, digamos, sí. Al horizonte que se imagina uno para la sociedad o la representantes del pueblo a través de una convención, la sociedad que se busca, digamos, en fin. Pero siempre, generalmente hay una cláusula que mira para atrás, ¿no? ¿Cómo es esto? Dirá usted. Y bueno, son cláusulas que de algún modo representan una protesta contra el pasado inmediato. Digo, no le voy a ocupar con cuestiones históricas, pero si usted se fija en la Constitución la sabia Constitución que fue tan denostada por los autoritarios, ¿no? La Constitución de 1853, que es un ejemplo hacia el mundo, ¿no? de Constitución, y tiene una cláusula que está en el artículo 29,
que es una protesta contra la tiranía de Rosas. Sí. Que dice que ni el Congreso ni la legislatura provinciales pueden concederle al presidente o a los gobernadores facultades extraordinarias, la suma del poder público, supresiones y un castigo duro contempla. Supremacías por la que el honor, la vida, la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobernante. Sí, señor. Y los equipara a la pena de los infames traidores a la patria, dice, los que hagan ese acto. Bueno, esa es una cláusula que es una protesta contra el pasado. La Constitución del 33, sabia y progresista, muchos artículos han quedado sin tocar, digamos, están vigentes, digamos, sancionada bajo el gobierno de un diamantino, ¿no? Que fue la gobernación de Luis Echeverre. También tiene una cláusula que es de alguna manera una protesta contra el pasado. Usted sabe que en Entre Ríos, por divisiones políticas y demás, estuvo casi 10 años sin funcionar la legislatura. Entonces no podían aprobar presupuesto, en fin, con todos los trastornos que eso ocasiona. Es decir, los vicios vienen de Sí, de allí que había una cláusula que está vigente hoy que permite que con un cuarto de los miembros, es decir, empezar a tomar medidas para poder funcionar hacer funcionar a las cámaras provinciales. Esto es digamos, refleja el pasado inmediato. Sí. Yo, cuando se trató el Tribunal de Cuentas, y creo que también el tema de la Fiscalía Anticorrupción, decíamos que si teníamos que buscar algún tema de donde poner una sobredosis como rechazo al pasado, era básicamente el Tribunal de Cuentas, por todo se acuerda los problemas que hubo cuando destituyeron a las autoridades del Tribunal de Cuentas por haber investigado. Sí. ¿Se acuerda de las compras inexistentes de las cajas de alimentos? Sí, ¿se acuerda o no? Sí, me acuerdo. De corrupción, y donde incluso un miembro del jury cambió el voto de la noche a la mañana. También me acuerdo. Los que estaban involucrados, había un legislador del departamento que estaba involucrado no siendo legislador, pero sí era funcionario de la legislatura, con las compras inexistentes de las cajas, ¿se acuerda? Sí. Cuando Rossi era vicegobernador del gobierno de Busti, y bueno, destituyeron eso y allanaron el Tribunal de Cuentas y secuestraron la documentación que comprometía. La Cámara allanó, digamos, una cosa bastante tirada, fue un bochorno institucional. Bueno, nos parecía que ese era un tema. Y no quedó reforzado. El Tribunal de Cuentas no quedó, que tampoco se ha cumplido la cláusula que establece que las minorías legislativas deben participar ahí con una vocalía, digamos, en el Tribunal de Cuentas. Y también la Fiscalía Anticorrupción, digamos, un poco siguiendo, creo que cité ahí a Arturo Sampay, déjeme decirle esto, que Arturo Sampay, que fue un entrerriano constitucionalista, fue, digamos, la principal pluma de la Constitución del 49. Sí. Y que después, durante el propio gobierno, se tuvo que exiliar en Uruguay, digamos. Eso no lo recuerdan, digamos, el propio, digamos, el hacedor de la Constitución peronista del 49. Hay un García Vieira también, por así. Durante el propio gobierno del primer peronismo se tuvo que ir, como tantos otros, ¿no? Se tuvo que exiliar a Uruguay. Pero él decía, bueno, que debe ser un imperativo ético combatir la corrupción, dice, para que los que delinquen contra la administración pública no solo reciban, como en el mundo burgués, el castigo en los infiernos del Dante, sino también el castigo dado por la justicia de los hombres, ¿no? Haciendo alusión a la obra de Dante Alighieri, ¿no? Una frase que ya que estamos en eso, usted seguramente ha leído a Nino, un hombre que murió muy joven, lamentablemente, ¿no? Y qué necesario que hubiera sido contar hoy con este. Y tiene un libro, creo que se llama Un país al margen de la ley. Al margen de la ley. Sí. Al margen de la ley. Y bueno, eso resuena hoy. Claro, porque más allá, yo no quiero personalizar con nadie, de los partidos en particular tampoco, sino este es un gobierno miserable.
así en general se lo digo, esto es un gobierno Sí, miserable. sí, de mentiras. Sí, un gobierno de mentiras, de puro relato. De relato. Estoy refiriendo al gobierno nacional. Pero lo que está pasando Sí, sí, hoy... no. Bueno, decía, estábamos con la Fiscalía Anticorrupción y ahí durante mis vacaciones aparece condenado El ex gobernador. el ex gobernador de Entre Ríos y también embajador en Israel, el señor Uribarri, ¿no? Cuando Bueno, la sí, gente sí. pensaba que no iba a pasar nada, porque acostumbrado como estamos a eso, y sin embargo tenemos hoy el triste privilegio, y creo que en la historia, de un gobernador condenado por mal desempeño de su función. Sí, fue digamos, una buena señal. No es que tampoco vamos a cantar loas ahora No. al Poder Judicial en materia Claro, penal pero de en la provincia de Entre Ríos, pero en esta digamos, madeja puede abrir aparece también la doctora Goyeneche. Sí, Y el que está por encima de la doctora Goyeneche, el fiscal García. que bueno, está en una situación extremadamente complicada. Justo los fiscales que... Sí, no así García, porque Ajá. lo de García le encontraron una salida que no es lo que dice la Constitución, ¿no? Pero una salida elegante, porque cuando le plantean el jury a los dos, a la doctora Goyeneche y al doctor García, la defensa de García plantea que él debe estar, el órgano de remoción debe ser el mecanismo a través del juicio político y no el jury de enjuiciamiento. Esto es muy técnico, por ahí embarullamos a la audiencia, pero el juicio político es aquel mecanismo para sancionar o ejercer la responsabilidad de el gobernador, vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal. El juicio, el resultado, claro. Y el defensor del pueblo. Digamos que en caso son los sujetos pasibles del juicio político. Sí. En ningún lado, y esto la Constitución se reformó hace poco, y le cambió el nombre, porque antes era el fiscal general del superior, ahora lo llama procurador. La reforma incluso estableció ese artículo que usted preguntó de la Fiscalía Anticorrupción, el 208. O sea, la Convención Constituyente tocó esos temas. Claro. Y no incorporó al fiscal general o al procurador general entre los sujetos removibles por juicio político. Lo dejó igual, como estaba antes. O sea, algo quiso decir, si no se modificó, y dice, todos los miembros de los cualquiera sea la instancia, de los ministerios públicos son removibles por el jurado de enjuiciamiento, no a través del juicio político. El juicio político, ya para concluir con lo que usted me preguntó, el juicio político es algo extremo y no es fácil de lograr porque se precisan dos tercios de la Cámara de Diputados para acusar y después 2/3 para destituir. En caso de destituir no impone penas, ¿verdad? El juicio no puede poner, lo destituye, digamos. Y el jury viene a ser lo mismo, pero el órgano que juzga es distinto. El jury es para todos los funcionarios judiciales y algunos otros del Poder Ejecutivo que tengan acuerdo del Senado, excepto los que nombré, ¿no? El defensor del pueblo sería, que está exceptuado del jury, de los que tienen acuerdo senatorial. Claro. Y está integrado por 3 miembros del Superior Tribunal de Justicia, por 2 representantes de la legislatura, uno de cada cámara, que son los 2 oficialistas, y por 2 representantes del Colegio de Abogados. Eso es lo que está hoy. La Constitución incorporó ahí 2 representantes más que sean abogados por organismos, por asociaciones civiles que tengan como fin luchar por la transparencia y la corrupción, que no está modificada la ley. O sea, hoy son 7, deberían ser 9. ¿Sí? Bueno, y ahí se está planteando esta cuestión que, bueno, todo indica que va a concluir con la destitución de la doctora Goyeneche, que, dicho sea de paso, también ha dado lugar a esto, porque hay una serie
de cuestiones no del todo. Lo que pasa es que es muy prolijas. sugestivo que Sí, justo la fiscal, ¿no es cierto? Es como que se aprovecha la volada. Esa es la, en términos prácticos y vulgares. No, pero es interesante que usted nos relate y nos enseñe en esta clase magistral. No, claro, no, por supuesto, porque las cosas son como son, por alguna razón. Sí. Es una pregunta que se hacen los científicos, ¿por qué las cosas son así y no de otra manera? Sí. Y la respuesta es porque todas las cosas tienen una historia. Y creo que sí, en parte es esa, que hace que los resultados sean estos, ¿no? Y pero nosotros tenemos una triste historia en materia. Pero usted decía, justicia. porque yo veo las defensas que se han ensayado contra el fallo que usted citó, lo mismo a nivel nacional y más profundizado a nivel nacional, que se dice es una guerra del lawfare, una guerra de la justicia. Pero ¿qué estamos diciendo? Fíjese, a nivel nacional el peronismo ha tenido mayoría en el Senado y ha controlado a su gusto la Comisión de Acuerdos, que es la que se encarga de autorizar el nombramiento que hace el presidente de los jueces, embajadores y demás, pero bueno, en este caso de los jueces. Y lo ha manejado siempre el peronismo. Eso me lo cuenta, si me permite, en el próximo bloque. Vamos a ir un breve intervalo. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantar.